Es un libro que recoge muchísimos años de trabajo en campo, un trabajo conceptual muy fino de tratar de generar categorías y conceptos que nos permitan justamente entender este tránsito tan brutal, ¿no?, de la violencia sin adjetivos a una violencia que yo llamo dispositivo abismal, ¿no?, porque ya no hay manera, no hay palabras, colapsa el lenguaje, ¿no? Entonces el libro arranca, o para llegar al concepto de necromáquina, el libro traza un arco de tiempo largo, ¿no? Aproximadamente desde la declarada guerra contra el narco, pero voy también hacia atrás a recoger algunos elementos anteriores a esto. Y entonces lo primero que yo hago es, a través de la investigación empírica y situada en distintas partes del país y en otras latitudes de América Latina, es romper con la idea de la ilegalidad del crimen organizado, ¿no? Como estábamos acostumbrados a pensarlos como delincuentes, como una cultura de la ilegalidad. Yo digo, no, eso es erróneo. Esta gente lo que hace es justamente crear un orden paralelo, por eso son tan poderosos, ¿no? Porque crean un orden que tiene sus propias reglas, sus normas, sus sentidos de pertenencia que les ofrecen a las y los jóvenes, y entonces empiezo a trabajar muy cuidadosamente este concepto de paralegalidad como esta zona gris, esta zona entre lo legal y lo ilegal. A partir de ahí, de ese concepto, lo que yo voy haciendo es analizar las diferentes caras o los diferentes rostros en las configuraciones locales del crimen organizado, porque no puedes pensar que el narcotráfico es igual en Ciudad Juárez que en Apatzingán, o que en Apatzingán va a ser igual que en Jalisco, en algunas de las zonas como Tala. Entonces lo que había que entender era los diferentes lenguajes, ¿no? Y ahí se va haciendo cada vez más visible a través de un excelente periodismo de investigación que hay una colusión, los poderes políticos están coludidos con el crimen organizado y los poderes económicos. Y ahí acuño el concepto de narcomáquina para referirme en una economía del lenguaje, pero también tratando de producir un nivel de intelección mayor. Entiendo por narcomáquina a la articulación de los tres poderes, político, económico y delincuencial, casi en un momento hasta con un sentido irónico, decía yo que era como una especie de misterio teológico, ¿no?, de la Santísima Trinidad. Entonces esta articulación posibilitó a lo largo de los años que esta narcomáquina fuera penetrando desde abajo la cultura política del país, ¿no?, hasta que la violencia se convirtió en lengua franca en muchas partes del territorio, y donde la figura del Estado, la presencia del Estado estaba totalmente invisibilizada. Y esto fue avanzando, pero digamos, estos grupos, pero también quiero pensar ya en este momento, en el 2021, próximo 2022, que también tenemos que elevar la mirada y pensar todas estas otras maquinarias de muerte, como son el extractivismo, como son el ataque artero a los defensores de territorio, a los defensores de agua, ¿no? Y entonces ahí me voy aproximando a este análisis y digo, a través de varias entrevistas con jóvenes sicarios, digo, ya no estamos frente al poder de la narcomáquina, sino emerge algo mucho más peligroso, que es una maquinaria de muerte, ¿no? Entonces la necromáquina yo la entiendo como un dispositivo, ¿no?, como una fuerza que opera en la violencia en un estado de constante urgencia, y que además lo hace exacerbando lo que podemos llamar la violencia expresiva, ¿no?, esta que sí tiene un fin utilitario, pero que su función fundamental es exhibir las huellas de su poder total, ¿no? Entonces yo llego a esto conversando con un ex sicario de la familia, y en la última parte está narrada en el libro,
Y en la última parte, ya de una entrevista que duró varios días y que fue muy difícil hacer, yo le pregunto, ¿y cómo te imaginas tu muerte? ¿No? Y entonces él se queda callado, un chavo muy joven, y me dice, yo creo que con una bala expansiva de 9 milímetros para que me explote la cabeza. Y guarda silencio, un momento, un silencio que fue brutal, y dice, no, ¿sabe qué? Mejor que me hagan pedacitos para evitarle a mi jefa el dolor de velarme. Porque ¿sabe qué? Que ya en este jale no alcanza con morirse. Entonces eso es lo que me lleva a proponer el subtítulo del libro, Cuando morir no es suficiente. Porque hay que destrozar, hay que exhibir partes del cuerpo, hay que generar miedo en la población, las fosas, etc. Entonces por eso me parece tan importante el arco de tiempo que traza el libro. El libro está dedicado a las madres buscadoras, ¿no? Esa es la principal dedicatoria, porque me parece justamente que estamos en un momento de disolución de la vida en el que el ejercicio de esta violencia extrema, de esta maquinaria de muerte, es justamente despojar a la persona justamente de su identidad y despojar a la persona de su dignidad humana. Y entonces si tú conviertes, como lo vemos en los videos que nos entrega esta gente tan horrorosa, si tú ves al otro como una cosa, ¿no? Que ya no tiene humanidad y que viene pasando desde los campos de exterminio nazi con los judíos, por ejemplo, es mucho más fácil que puedas asesinarlo, dañarlo, destrozarlo, separarlo, desmembrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que el trabajo tan fuerte, a mí se me parte el corazón cada vez que platico con alguna de estas mujeres o leo los reportajes tuyos, los de Daniela Rea, los de Daniela Pastrana, Marcela, ¿no? Esta dimensión de una víctima a la que le ha sido arrebatada la posibilidad de hacer un duelo. Entonces es un país que no llega al duelo, es un país lastimado y herido que no podemos hacer un duelo porque estamos en este proceso que nos va llevando en una espiral de violencias terribles, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen las madres al buscar estas fosas, al armar brigadas de búsqueda, es justamente restituir la humanidad, ¿no? de estos cuerpos destrozados y configurar no solo memoria, sino construir un rayito, un mínimo rayito de sol, ¿no? De que puedan finalmente hacer un duelo. Ese es el drama, ¿no? Pienso en el caso que narro en el libro de esta madre que busca a su hijo en Cancún, ¿no? Y le entregan en la fiscalía 2 bolsas de basura la foto, yo la analizo en el libro y es brutal, pero al mismo tiempo, al hacer el análisis del rostro de la hermana, que es la que recibe los restos, tú ves en el cuerpo de ella, ves ya una entrega distinta al dolor, ya no es el dolor crispado de mujeres que tienen 11 años buscando a sus hijos, ¿no? Es otro tipo de dolor, que no está bien que lo experimenten, ¿no? Pero creo que hay que entender esto, que el crecimiento de los desaparecidos y el incremento de las fosas vuelve este país en un cementerio en el que no es posible ni descansar, ¿no? Ni cerrar los ojos ni ser indiferente. Por eso, para mí el libro lo que busca es volver visible esta realidad y romper esta inercia y esta indiferencia social que es brutal. Mira, yo esto lo empecé a detectar hace muchísimos años, ¿no? Yo he venido, uno de mis temas nodales de investigación es justamente las y los jóvenes, ¿no? Entonces, empecé a ver justamente cómo en un mismo cuerpo estaban inscritas
la víctima y el victimario, ¿no? Justamente por esta penetración capilar, podríamos llamar, citando un concepto que es un poco complejo, pero que podemos traer al plano de la explicación empírica, es como los vasos capilares que van comunicando y van penetrando estructuras muy profundamente, ¿no? Entonces, esta diseminación capilar de la violencia afectó principalmente a los jóvenes por razones naturales, ¿no? O sea, no hay nada natural en lo social, pero quiero decir, son ellas y ellos quienes están en la calle, son ellas y ellos los que están justamente en el umbral, en el cruce, ¿no? De prácticas de riesgo, ¿no? Jóvenes que están en contextos de muchísima precariedad, ¿no? No solamente objetiva, sino como planteo en el libro, subjetiva, ¿no? O sea, una imposibilidad de pronunciarse con certeza sobre sí mismos, ¿no? O sobre sí mismas. Y esto fue generando que justamente esta diseminación generara que la población o que el sector poblacional más afectado por estas violencias fueran los jóvenes, tanto poniendo el cuerpo como víctima, tanto como poniendo la práctica como violentador, como victimario, ¿no? La hazaña en la que puede llevar un joven sicario, ¿no? Esto me lo contaba un cuate que operaba de estaca, ¿no? Los estacas son los que van a otro territorio tratando de generar condiciones para ganar la plaza, ¿no? Y este cuate tenía 25 años cuando hablo yo con él. Y entonces él me dice que él es ya un veterano y por lo tanto él no ejerce tanta violencia sobre los cuerpos, ¿no? Que en todo caso decapita o algo así, ¿no? Para dar una lección al adversario, ¿no? Y me decía, en cambio, los novatos, los que recién llegan, los que son reclutados en una cosa de venganza, ¿no? Son mucho más violentos sobre los cuerpos de las víctimas, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente brutal. Hemos llegado a niveles de que ya no hay palabras, ¿no? Colapsa el lenguaje, lo sucedido en Zacatecas recientemente, lo de Marisol Cuadras en Guaymas, es una necromáquina que no solamente afecta a México, está toda la política extractivista, ¿no? Que engulle territorios, personas, todo el ataque a los defensores, como ya te dije hace un momento. Por eso las madres son contramáquinas, ¿no? En el sentido de lo insurreccional que me preguntabas hace rato y que no tomé. Entonces el trabajo de las buscadoras es no solamente importante en el sentido de volver visible la inoperatividad del Estado y de los gobiernos en sus 3 niveles, sino además es una contramáquina que está creando nuevas narrativas, ¿no? Al nombrar a sus desaparecidos, al nombrar a sus muertos, al nombrar los fragmentos de cuerpos que logran reconocer, están generando una estrategia de resistencia totalmente insurrecta. Y como bien dice un autor argentino que vive en Francia, Benazayar, resistir no es solamente oponerse, sino crear la situación. Y ellas están creando la situación para volver visible esta violencia ya intolerable. Yo creo que siendo este país uno de los más letales para el ejercicio del periodismo, una contramáquina fundamental es el periodismo de investigación y la crónica, ¿no? Que ha sido 2 géneros que son los que nos han, digamos, puesto, ¿no? El dedo y decir, no, esto no se puede tapar, ni se puede seguir ocultando. Entonces, una manera de seguir avanzando, digamos, en la lógica de arrebatarle al crimen organizado y a los poderes extractivistas, arrebatarle a los jóvenes, es clave si somos capaces, por un lado, de crear narrativas con sentido, de crear instituciones sólidas, ¿no? Es lamentable que en pequeños pueblos
no haya presencia del Estado ni de los gobiernos. Entonces, claro, llega a la plaza, llega al lugar una oferta de un grupo delincuencial y les ofrecen armas, les ofrecen dinero, sentido de pertenencia, códigos de comportamiento, y entonces eso vuelve muy difícil resistir. Por lo tanto, creo que la responsabilidad es del periodismo, fundamentalmente, pero también de una academia que debe implicarse cada vez más, una academia que no puede quedarse en el cubículo, una academia que tome en sus manos la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Y por el otro lado, pienso en los grandes medios de comunicación, pienso en los medios tradicionales, ¿no? Pero principalmente los noticieros televisivos tienen que ser capaces de encontrar una fórmula de volver visible esto, ¿no? Creo que mucho de las cosas buenas en torno a esta narrativa están pasando por el periodismo digital y por la radio, ¿no? Entonces hay que ganar esos espacios y no quitarse y seguir acompañando en un abrazo nacional a estas mujeres y hombres.